Lo único cierto. Entonces, ya. Entonces, pues bienvenidos, no pasa nada, digo, íbamos, ¿cómo se dice? Rompiendo el hielo. Pues vamos, estamos ahora sí, en esta última mesa de el festejo que hicimos del Día Internacional de la Filosofía aquí para Facultad de Humanidades. Entonces me da mucho gusto presentarlos, voy a presentar a los participantes. Yo también voy a comentar cosas, pero voy a dejar más espacio a ellos y a Marlene. Entonces, bueno, les voy a presentarlos primero y luego ya nos vamos, le doy la palabra a Marlene para que haga sus comentarios del texto y luego los autores, bueno, coautores de este texto, les voy a enseñar a todos los que nos están viendo, es este libro que quedó muy bien, es de esas publicaciones muy buenas que saca Torres y Asociados, se llama COVID México, es uno de los primeros libros especializados en COVID en todo el mundo, en COVID y filosofía, entonces es un gran mérito de que se haya hecho en nuestro país. Entonces, en parte es la razón por presentarlo, pero bueno, sin más, se lo podemos compartir sin problemas en línea. Entonces, les voy a presentar, bueno, al doctor Roberto Casales. Él es, él es doctor en filosofía por la UNAM, es profesor investigador en la UPAEP de Puebla. Actualmente es el director académico de la licenciatura en filosofía y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel 1 y su especialidad ha sido principalmente Leibniz y pensamiento moderno. ¿No? En el caso del maestro Carlos Vargas Pacheco, él es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Está haciendo el doctorado en este momento. No sé en qué año vas, ya creo que vas como ya en el penúltimo. Ya estamos acabando. Ya vas de salida, ¿no? Ya pasaste la peor parte, ¿no? Y él es especialista en cuestiones de filosofía de la educación, metafísica y de esas personas que afortunadamente hay, que ya no hay muchas, que aparezcan nuevos, que especialista en la obra de Nicole, ¿no? Y en metafísica y en ontología. Y nos va a acompañar Marlene Valencia, que ella es alumna de nuestra licenciatura aquí en la Facultad de Humanidades. Entonces, pues bueno, y yo, pues me conocen muchos, Luis Patiño, soy profesor en la UNAM y aquí y en Humanidades. Entonces, pues bueno, vamos, le vamos a dar la palabra, ¿les parece? Primero a Marlene, ¿no? Que nos dé comentarios sobre el libro y luego les damos la palabra a ustedes, ¿no? O en qué orden prefieren. Me parece muy bien así. Como prefieran. Bueno, venga, Marlene, te escuchamos. Ok, muy buenas tardes a los maestros, a todos los que están aquí en la sala. Pues bueno, lo que pude ver o lo que pude notar de los libros y de cada artículo que leía, obviamente son temas en común y los trataban desde diferentes puntos de vista, pero lo que más me llamó la atención es que cada autor, dos en especial, es que tratan mucho el aspecto tanto de desigualdad como el aspecto económico que ahorita hemos estado pasando de la pandemia. Entonces, una de las primeras preguntas que me surgieron de los artículos que leí, que quisiera que nuestros invitados me pudieran contestar, es ese tema de desigualdad, visto desde redes sociales, ¿qué tanto afectaría, por ejemplo, a lo que nos decía el maestro Roberto Casales del descarte? ¿Qué tanto afectaría, qué tanto aumentaría las cuestiones de redes sociales? Porque, pues, ahora nos encontramos prácticamente en una vida virtual y estas cuestiones de que
pues ya cualquiera sale y dice que se queden en casa, pero pues no todos tienen esa posibilidad, no todos tienen el, pues sí, la facilidad de poder estar cómodos en sus camas, en sus casas, sino que hay que trabajar, ¿no? Hay que salir a las calles. ¿Cómo ven este problema de que salgan en sus, no sé, en sus lives, que en su mansión salga detrás y digan, quédense en casa, no propaguen más el virus? ¿Cómo ven este aspecto? Esa sería mi primera pregunta. Pues no sé quién, no sé si Carlos quiere contestar primero o como Cualquiera, prefieran. no, realmente sí. Bueno, a ver, pues Marlene, gracias. La pregunta es muy, muy importante. Fíjate que cuando José Alfredo Torres, que fue como la gran mente maestra que reunió a todos estos colegas, ¿no? Nos reunió, pues, um, justamente enfatizaba mucho, y me parece que muy bien y muy pertinentemente, el asunto de que debíamos atender o nos invitaba a atender en primer lugar la circunstancia mexicana en relación con la pandemia, ¿no? Ya previamente había habido, como seguramente lo han discutido, lo han notado inclusive, pues muchísimas voces como de la escena internacional filosófica contemporánea, que pues estaban algunos ya prediciendo la muerte del capitalismo, ¿no? Otros que enfatizaban mucho más la cuestión del control y en ese sentido, pues la estrategia en Hong Kong, en China, en Japón, Corea, ¿no? Estoy hablando muy señaladamente de Byung-Chul Han. Y bueno, pues también obviamente muchas cosas, ¿no? Las primeras reacciones que negaban inclusive la realidad y la gravedad de la cuestión, como el escrito de Agamben en un primer momento, digamos, ¿no? A lo cual después se sumaron Jean-Luc Nancy, Alain Badiou, la propia Judith Butler, ¿no? Y por cierto, Judith Butler señalaba sin duda la desigualdad en Estados Unidos, ¿no? Si la desigualdad en México fue terrible, en Estados Unidos también lo fue y todavía más inclusive, porque si aquí tenemos el sector salud abandonado, allá está absolutamente aniquilado, ¿no? Entonces, bueno, la desigualdad fue un tema muy recurrente. En nuestro país era muy llamativa la desigualdad porque en efecto se manifestaba en diversos modos, digamos, ¿no? Y como muy bien dices tú, bueno, ¿qué hacemos con las redes sociales y la desigualdad, no? Es decir, mientras aparecen personajes que claramente tienen una condición relativamente, digamos, desahogada, ¿verdad? Recomendándonos salir, pues bueno, parecería que no tenemos una sensibilidad hacia los sectores sociales que se vieron necesariamente impelidos a salir a las calles porque se estaban condenando a morir de hambre o morir por el virus, ¿no? Es decir, a eso nos lleva la desigualdad en este sentido, ¿no? A un extremo brutal. Pero por otro lado también era muy llamativo el hecho de que justamente las redes sociales, digamos, se alimentaban incluso de sectores que son vulnerables. Es decir, pese a que tenemos registros de pobreza muy altos en el país, también es cierto que tenemos accesos a la red muy altos. Eso es algo muy llamativo. Es decir, hay condiciones sociales que ciertamente no podrían ostentar los grandes lujos que tú señalabas, por ejemplo, ¿verdad? Pero se enteran de ellos. Y si se enteran de ellos es porque tienen en algún sentido acceso justamente a la red. Pero eso no es el punto. El punto es que el acceso a la red ha contribuido también a acendrar los temores, ¿sí? Incluso a hacer que se cundan informaciones no necesariamente verídicas, y también ha incidido dramáticamente en la manera en la cual cada quien asume justamente su papel frente a la pandemia, ¿no? Había, y de hecho fue un caso muy llamativo, ¿no? En esta nueva red social, en TikTok, comenzó un grupo de personas que en Naucalpan habían instalado una especie de gimnasio, un gimnasio popular. Y era muy llamativo porque ellos aparecían en medio de la pandemia, ¿verdad?
declarando que inclusive el ejercicio mismo podía hacerle frente al malestar. Y resulta que uno de sus integrantes falleció por COVID, precisamente, ¿no? Entonces, ese tipo de fenómenos es interesante porque es un grupo de un sector popular que además estaba en una zona de marginalidad mayúscula. Y claro, de todos modos tenía acceso a las redes sociales y de todos modos, al final uno de sus integrantes terminó vulnerado precisamente ante esta situación. Entonces, la red social contribuyó en gran medida a generar demasiada información que no necesariamente era del todo responsable, ¿no? Y pues incidió directamente también en sectores vulnerables, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, es lo primero que podría barruntar a partir de tu intervención, ¿no? Pero lo que es muy importante destacar, creo, era justamente que el señalamiento de la desigualdad era fundamental porque era algo en lo que coincidieron muchos de los colegas, ¿no? Era menester atender la desigualdad para que las políticas y las estrategias sociales precisamente trataran de cobijar a los que no tenían la posibilidad de resguardarse, precisamente. Y sin embargo, no fue tan clara la estrategia política al respecto. Y bueno, ahora con el semáforo naranja, que funciona como si fuese verde, pues no parece tampoco tan claro, ¿no? Bueno, por mi parte me parece que concuerdo de hecho bastante con lo que ha mencionado Carlos. Justo uno de los puntos centrales de mi texto tenía que ver con el tema de la desigualdad y justo porque la primera gran preocupación y que quizás, bueno, yo no lo vivo de manera directa, pero lo he visto con gente muy cercana que se ha visto terriblemente afectada por toda esta situación, pues es el tema de la desigualdad. Y es justo llamativo lo que menciona Carlos, porque hay una diferencia sustancial, por ejemplo, en esta pandemia concretamente con aquel entonces, en el 2009, cuando vivimos el tema de la influenza, que estos no eran temas que no sonaron tanto, no tuvieron tanta repercusión como ahora. Me parece que siempre se generó un ruido muy fuerte y sobre todo justo en las redes sociales, que creo que es ahora uno de nuestros principales medios de información, para bien y para mal, ¿no? Como ya señalaba Carlos. Creo que sí se hizo mucho más ruido y mucho más conciencia sobre toda esta condición, sobre toda esta desigualdad, sobre todas estas problemáticas que se están viviendo. Y yo creo que ahorita justo hay una preocupación muy fuerte por todo lo que se viene, no tanto por lo que ahorita estamos viviendo, sino por todo lo que se nos viene y todas las estimaciones que estamos viendo, por ejemplo, todos los pronósticos, eh, las proyecciones económicas que se dan, por ejemplo, por la CEPAL, por el FAO, por el Fondo Monetario Internacional, que eso es algo que a mí me llamó la atención, tratar de abordar el tema mezclando esta parte, estos datos más de economía con la filosofía, justo para hacer conciencia de todo lo que se nos viene. Bueno, yo me acuerdo mucho de un texto que me llamó muchísimo la atención de un investigador de la UNAM, Javier Aguirre, me parece que bueno, lo está citado en el texto, y que justo mencionaba que de 55 millones de personas que son económicamente activas en México, solo del sector informal había 17 millones que corrían el riesgo de perder el empleo. Y entonces la situación es bastante compleja. Y eso lo decían ya en abril, mayo. O sea, eso ya tiene unos meses atrás. Eso no contemplaba que la pandemia se extendiera hasta estas fechas y que probablemente se va a extender unos meses más y que probablemente todavía se va a complicar más la situación, todavía va a haber muchas más pérdidas y que, como dice Carlos, pues lo que no vemos es acción en muchos sectores. No hablemos solo del gobierno, sino también de lo que está pasando con la sociedad misma, que no es consciente, que no toma precauciones, que vemos cada vez también más desesperación
por querer salir, por querer hacer cosas, por romper con todas esas medidas precautorias y que en efecto mucha gente no está en las condiciones para poderlas tomar. Eh, y que mucha gente no es consciente de que eso es así, ¿no? Nos pasa lo mismo con la democracia, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, con el tema, siempre es muy fácil criticar a alguien que vende el voto, pero cuando la diferencia está entre darle de comer una semana a tu familia porque lleva semanas sin comer y una despensa a cambio de un voto te garantiza darle una semana de comida a tu familia, pues no es tan sencilla, no es tan fácil decir, hombre, qué tontos que venden su voto por una despensa, ¿no? Y lo mismo pasa acá, o sea, hombre, qué tontos que que salen a trabajar cuando están viendo la situación que es gravísima, tal. Híjole, pues es que ver gente que de verdad está sufriendo y ver cómo estamos en un esquema social que nos ha vuelto cada vez más indiferentes, cada vez más, lo decía un colega que también está citado ahí en el trabajo, que decía, la alteridad cada vez es menos alterante, la diferencia se ha vuelto indiferencia. Estamos tan abiertos a la diferencia que nos hemos vuelto cada vez más indiferentes. Y esto se ve en la sociedad, que es terrible, ver gente que está metida en su burbuja. Bueno, una cosa que a mí me llama mucho atención en las redes sociales, que yo nunca había reparado en eso hasta ahora que estamos en pandemia y que, bueno, pues ha obligado mucho más a estar en el ámbito virtual, ver, por ejemplo, todo el TikTok, todos los videos de TikTok que aparecen, digo, eh, más allá de ver los casos que son insensibles de estos personajes que se van y hacen barrabasadas de ir a la tienda y lamer un producto, una cosa así, que ha salido muchos de esos casos, pues ver también cómo las redes se han inundado pues de cosas muy superficiales, de gente cada vez más superficial que lo que importa es tener 30,000 videos en TikTok bailando y haciendo exactamente el mismo baile, exactamente la misma cosa que hacen todos los demás. No sé, a mí me preocupa bastante que no haya esa sensibilidad en la sociedad, que no haya esa sensibilidad, por ejemplo, viendo todo el tema de las empresas, yo lo veo, por ejemplo, de forma muy directa con mis papás, que mis papás tienen un negocio de transporte escolar, entonces te imaginarás que llevan 7, 8 meses, 9 meses sin recibir un quinto, ¿no? Y eso implica que no le puedes pagar a toda esa gente y por más que, por ejemplo, el negocio de los transportes, lo comento así como muy abierto, es un negocio que puede ser muy noble en cierto sentido, pero que también tiene sus contras, ¿no? Porque para poder tener un nuevo servicio, tú tienes que comprar nuevas unidades y eso implica adquirir créditos de una unidad que a lo mejor no te va a rendir, no te va a generar ganancias por 2, 3 años. Y entonces, si tú acabas de comprar, de adquirir 4 o 5 unidades para dar servicio a una escuela y que de repente te digan, oye, esa unidad que te va a rendir ganancias hasta dentro de 2, 3 años, porque implica pagar el crédito de una camioneta, no sé, una camioneta más o menos de las que se necesitan para eso te está costando 500, 600 mil pesos, para dar un servicio que te va a generar 10,000 pesos mensuales, pues cuánto tiempo requieres para que esa inversión de verdad genere dinero, y que aparte, por ejemplo, a esa persona que maneja, pues le tienes que pagar y tienes que pagar seguros, tienes que pagar un montón de cosas, y de repente te ves en una situación donde tú no tienes ningún ingreso y encima tienes el crédito y encima tienes la responsabilidad de seguir pagándole a una persona que sin ese ingreso no puede vivir. Y son gente que, bueno, a mí me ha tocado convivir mucho con ellos porque mis papás si algo nos enseñaron es a convivir y a estar con todos y no hacer diferencias. Es ver la situación de una persona que gana 4 o 5 mil pesos y mantiene una familia de 10 personas y no porque tenga muchos hijos, sino porque mantiene a los abuelitos, mantiene a la tía, mantiene al hermano que a lo mejor tiene una discapacidad y empezamos a encontrar estas condiciones que son bastante complejas, mucho más complejas de lo que a veces quisiéramos y de lo que a veces, si el tema, porque muchas veces han ido por el tema de es que entonces que dejen de tener hijos, es que muchas veces no son los hijos, muchas veces es
una familia que es mucho más extensa, que no solo son los padres y los hijos, sino que son los abuelos, los tíos y el hermano discapacitado o cosas así que lo vuelve cada vez más complejo, ¿no? Y entonces yo creo que por un lado las redes sociales nos han hecho un poco más conscientes de eso y eso se ha visto en la pandemia, pero también han ventilado muchísima estupidez, perdonen la expresión. Yo cada vez que leo el elogio de la estupidez de Erasmo de Rotterdam me quedo impresionado con esa sección cuando Erasmo agarra y dice, yo no necesito que me pongan templos y que me pongan imágenes porque yo me veo reflejado en la cara de cada uno, ¿no? Me parece impresionante y eso lo veo ahora plagado en las redes sociales con todos estos videos de bailecitos, todos uniformes, donde todos hacen exactamente lo mismo y donde bueno, gente que desperdicia su tiempo en eso y que solo está preocupado en tener likes y todo eso, bueno, no sé, a mí me preocupa bastante. Sí, de Eh, hecho, no, sí vas a, no, ok, yo tú, Marle, yo luego hago mi comentario. ok, sí, es que de hecho, por esa misma razón lo hice, o hice esa pregunta, o esa pregunta me surgió por los videos que salen en TikTok, y no salen, no solo en TikTok, ¿no? En Instagram, los live que hacen los famosos pidiendo que se queden en casa, ¿no? O en Facebook. Por esa cuestión fue que realmente me interesó tener que, o saber su punto de vista sobre este tema, porque relacionado con eso viene lo económico, ¿no? Como mm, lo que decía el maestro Carlos, de que pues si tenemos internet es porque, bueno, tenemos y qué ingresos, ¿no? Pero tal vez yo lo pensaría de otra forma, no sé, yo como estudiante, que bueno, yo tengo internet prácticamente para las clases y realmente el poder tantito distraerme de las clases, porque realmente es mucha presión la que tenemos ahora con esta nueva forma de enseñanza que realmente sí ha costado los fallos que suceden a cada rato o las cosas de que se fue la luz o cuestiones externas a nosotros, es que me llamó por eso la atención, porque pues es que en las redes sociales creen que todos tienen como los mismos beneficios, los mismos, la misma facilidad de poder comprar las cosas y lo he notado también en la parte económica, como lo igual lo menciono, que es también uno de los temas importantes que tocan incluso ustedes dos y gran parte de los que componen el libro, que, que pareciera que en este año, pues, todos, no se viera ese declive económico. Sale el nuevo iPhone y todo el mundo lo compra. Salen, por ejemplo, salió la nueva plataforma para ver películas y todos tienen la membresía. Entonces es como de, ¿cómo? O sea, yo realmente, nosotros en mi familia somos tres los que ocupamos y el internet y entre, bueno, prácticamente toda mi familia ayudamos a ese gasto, pero que muchos se den la facilidad de comprar esos aparatos y que los publiquen o, o que incluso los presuman, ¿no? Así como, o los comparen como, es mejor el iPhone nuevo que el iPhone que tenía antes. No sé, es como que esa mentalidad no la encuentro como que muy indiferente a lo que muchas personas pasan, ¿no? Las que tienen que salir a trabajar, a las que no se pueden conectar o a las que incluso a los alumnos que tuvieron que darse de baja de la misma escuela por cuestiones de estas del internet que pues o no llega la señal o no tienen los costos para costearlo. De hecho, también quería hacerle una pregunta sobre respecto a lo que habló al maestro Roberto del tema, bueno, del término que tiene de crisis, ¿no? Crisis que lo toma usted como transición, pero me llamó la atención porque, bueno, yo también lo tomé así, ¿no? Porque estoy en un ámbito filosófico, pero preguntando a mis familiares qué entendían ellos por crisis, lo que me decían realmente era pues cosas negativas, ¿no? Como una persona que no puede salir de alguna situación grave o una situación en donde todo sientes que se te derrumba. Entonces, bueno, si también quisiera contestar al maestro Carlos Vargas al respecto a esto,
¿cómo, o alguno de los participantes, cómo podríamos tomar este concepto de crisis, explicarlo de la forma en que nosotros como filósofos lo vemos, como transición, como cambio, como no de forma negativa, sino que vemos los aspectos que podemos nosotros sacar de ese concepto tan renuente que es ahora en esta pandemia, ¿no? Que es crisis. ¿Cómo podríamos llevarlo a sectores fuera del ámbito filosófico? Yo también quiero comentar algo, un poco porque a mí algo que voy a aprovechar ya la línea que fue llevando Marlene, porque a mí algo que me gustó, o sea, yo siempre les digo, digo que es de los primeros libros, ponemos en español, dedicados específicamente al tema de COVID y filosofía, pero no es la primera publicación que se hizo. Ven que Rogelio Laguna sacó en Destellos, la revista que tiene en su seminario, casi a la par de que salió Sopa de Wuhan, ¿no? Y para mí era un buen parámetro, porque ya tenía un poco la línea de lo que han tenido los autores que han publicado aquí, que a mí algo que me gustó mucho es que, si lo vieran, es muy diverso, porque todos vienen de áreas muy variadas, ¿no? Pero que todos llevan un poco esta preocupación, ¿no? De la pobreza, el capitalismo, bueno, las crisis del capitalismo que están surgiendo con todo esto, crisis sociales y demás, y que parece que es una marca que está llevando el tipo de análisis que está saliendo aquí en México, ¿no? Que es evidentemente lo que va a salir por pues, la situación que hay aquí, ¿no? Que solo se acentuó, ¿no? O sea, pobreza ya había, digo, crisis ya había, no exactamente el mejor panorama, pero esto del COVID solo lo ha puesto peor, ¿no? Pero que precisamente la riqueza está en que todas estas personas tan dedicadas al estudio justo han coincidido la mayor parte, digo, a diferencia, por ejemplo, obviamente no son, casi no hay casos como lo de Agamben, ¿no? Que se metió más a biopolítica y a un poco en plan conspiracionista, sino más bien como mucho enfatizando el tema de economía, de pobreza y solidaridad, ¿no? Parece que es la beta principal de los textos que han salido en este libro, en la revista de Rogelio, y en general es como la que llevan desde antes, ¿no? O sea, lo que está surgiendo y la aportación que están sacando las reflexiones desde aquí, ¿no? Esa es mi sensación al verlo. Bueno, si puedo decir algo como muy concreto, es que lo propio de la filosofía es que tiene que responder a la época en la que está, ¿no? Y, y creo que es, bueno, ya se mencionaba el otro día en otro foro y creo que lo han mencionado mucha gente. Bueno, el otro día en la entrega del reconocimiento al doctor Ambrosini, el doctor ay, se me fue su nombre, perdón. Dussel. Ambrosio. 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 No, sí es Ambrosini, sí, también. Sí, Dussel Ambrosini. Ambrosini, sí, no, pero me refería a Ambrosio. Es Ambrosio, claro. Justo Ambrosio destacaba una cosa que yo creo que lo han destacado muchos intelectuales mexicanos, dentro de ellos pues la misma doctora Carmen Rovira, es que gran parte de la filosofía mexicana ha tendido al contexto político y digamos a la situación social y quizás no tanto a una metafísica, no sé, o a otras áreas de la filosofía que también las hay y las hay muy valiosas aportaciones en México, pero si justo la filosofía mexicana se ha abocado mucho a estos temas es porque es una preocupación constante, una preocupación que es un tema que no ha dejado de ser preocupante en México y yo creo, me atrevería a decir en toda Latinoamérica, que yo creo que hay una serie de situaciones bastante conflictivas y que justo detonan una serie de crisis. Bueno, no son exclusivas ni de México ni de Latinoamérica, pero creo que en México y en Latinoamérica nos hemos acostumbrado a estar presentes en estas situaciones y creo que la filosofía ha sabido, digamos, al menos poner el dedo en la llaga de ver dónde han estado los problemas. Que de eso no se haya desencadenado soluciones es otra cosa, pero creo que al menos la filosofía ha estado preocupada constantemente de estas problemáticas. Y en ese sentido, un poco en la línea de lo que comentaba Luis Arón, es decir que la filosofía tiene que responder a estas problemáticas, tiene que responder a estas situaciones, tiene que
tiene que generar conciencia de todos estos problemas, y yo creo que esa es una de las labores más importantes hoy en día del filósofo. Necesitamos cada día más gente que nos ayude a ser conscientes de todas estas problemáticas. Y en ese sentido, respondo un poco también a lo que Marlene preguntaba, porque claro que la crisis conlleva momentos complejos y conlleva una realidad conflictiva. Sin embargo, la crisis también es la oportunidad para salir de una zona de confort. Y esto es un tema que a mí me gusta mucho cómo lo maneja tanto García Baró como Bauman, que terminan siendo las crisis, claro que conllevan todas estas problemáticas, pero también se presentan como una oportunidad de salir de una zona de confort. Y esto, por ejemplo, en el caso de la filosofía, me parece que es como la ocasión, digamos, para tener una especie de despertar filosófico, de salir de nuestra zona de confort. Yo lo veo, por ejemplo, de forma muy cercana con algunos parientes que viven en algunas zonas muy acomodadas acá en Puebla, y que ir a sus casas es ir como un mundo, ir como un oasis separado de toda la sociedad, prácticamente una zona de confinamiento. A mí ese concepto que está en Bauman me parece bastante interesante, porque mismo Bauman dice en las mismas estructuras de las ciudades, dada esa misma lógica consumista, dada esa misma lógica de la inmediatez, de lo efímero, de incertidumbre, vemos estos oasis de confinamiento donde tenemos zonas exclusivas, que parece que es una realidad alterna, ¿no? Una realidad totalmente distante a todo el resto de México, y esto, bueno, no pasa solo en México, pero yo lo hablo desde mi experiencia particular, que es esa, de salir, no sé, a Huaquechula, acá a 20 minutos de Puebla, o ir al pueblo donde nació mi suegra, que es un pueblo bastante desfavorecido, con bastante pobreza, y de repente ir a estos oasis, pues si uno hace la comparación es diametralmente, vaya, es muy, muy fuerte la diferencia, ¿no? Es muy radical lo que se vive. Y yo creo que en ese sentido la crisis, este tipo de crisis también nos confrontan. Y por eso yo mencionaba en mi texto que la crisis se presenta como una oportunidad. Uno tiene una cierta forma de vivir un tanto superficial, y cuando llega un momento de crisis es cuando uno, digamos, se presenta la ocasión para que uno se replantee lo que está haciendo con su vida. Y me parece que esto, García Baró, en este texto de una invitación a la filosofía de Sócrates, de Homero a Sócrates, me parece que se llama, maneja muy bien este concepto, ¿no? La crisis nos nos obliga a cuestionarnos nuestra existencia. Y yo de alguna forma quería decir en mi texto que esta crisis de pandemia, este confinamiento que nos hemos obligado algunos, los que podemos, claro, pues también nos tiene que llevar a este segundo momento de reflexión, a este segundo momento de decir, a ver, ¿qué está pasando? Ser conscientes de ese entorno que estamos viviendo, de esa lógica de descarte, de ese mundo que nos ha llevado de alguna forma a excluir a ciertas personas. Bueno, retomo un poco el tema ahí de la porofobia de Cortina, ¿no? De la Cortina, y cómo esa misma lógica nos ha llevado a esa condición, pero nos ha llevado a una condición en la cual somos indiferentes ante esa situación, y quizás estas crisis sean el momento para reparar y reflexionar. Justo a raíz de lo que ya Carlos mencionaba en su intervención pasada, es de cómo las redes sociales han ayudado a ventilar todas estas situaciones, y que eso tendría que ser la ocasión, digamos, para que nosotros dejáramos esas zonas de confort, esas zonas
digamos, yo muchas veces uso el tema del mito de la caverna para ilustrar esto, ¿no? Estamos en nuestra caverna creyendo que los problemas del mundo se reducen a esa burbuja en la que estamos muchas veces y estas crisis tendrían que ser como ese salir de esa caverna y decir qué está pasando en el mundo, que las cosas no son como yo creía que eran y que la vida no está tan sencilla como a veces que creía y que no todos en efecto tienen las mismas oportunidades que muchas veces nosotros tenemos y sobre todo, por ejemplo, en un ámbito universitario, en un país como México, donde vemos que muy poca gente realmente tiene acceso a una universidad de cualquier sector, sea público o privado, pues eso debería generarnos un tipo de conciencia y de responsabilidad moral fuerte, creo. Y eso es lo que podría abonar. Oigan, quería comentarles, si también los demás quieren insertar preguntas, no hay ningún problema, también para aprovechar el foro lo mejor posible, no sé si alguien quiere agregar o le damos la palabra a Carlos. Carlos a Carlos, por favor. Bueno, Carlos a los demás. Y luego María Teresa, por favor. El micrófono, Carlos. Tienes que activar tu micrófono. Abajo hay un icono a la izquierda con un micrófono. Abajo, mano izquierda. Otra vez, solo una vez, porque le diste doble. Ahí está. Perdón, pensé que ya lo tenía activado. Hola, buenas noches a todos. Justamente intervengo aquí porque me parecía muy interesante la intervención de Roberto a propósito de la noción de oasis de confinamiento. Yo quisiera saber si en este texto hay una problematización o una reflexión sobre el espacio público, la alteración radical de la percepción que tenemos del espacio público y de nuestra manera de estar en el espacio público, debido a que, bueno, yo abro un paréntesis muy rápido, me desplazo en bicicleta de arriba abajo por la ciudad de Toluca y durante todos estos meses de confinamiento yo intenté hacer etnografías de las maneras en las cuales se modificó radicalmente el espacio público, específicamente en Toluca, y elaborando unas notas a partir de la evidencia que yo recuperé, me parece que una de las maneras a partir de las cuales podemos problematizar en términos filosóficos lo que está ocurriendo es lo que justamente se suscitó y se sigue suscitando en el espacio público. Yo en ese sentido, no sé si ustedes de alguna manera plantean algo específicamente con, en un primer momento, la alteración que ha tenido la vivencia del espacio público, estar con el otro, con el desconocido, pero al mismo tiempo reconocer que es necesario el espacio público porque de alguna manera es, por ejemplo, el lugar de las luchas colectivas, el lugar de las manifestaciones y de los malestares sociales, no individuales. En ese sentido, también quisiera saber si ustedes han reflexionado en este texto sobre la alteración del sentido que tenemos en el espacio público, cómo lo percibimos en términos de justamente a qué lugares ir, a qué lugares no ir, quienes ahora de alguna manera pueden tener una intervención privilegiada sobre el espacio público, digamos las fuerzas de seguridad. Yo quisiera saber entonces, para no interrumpir más, si hay una reflexión específica sobre el espacio público. Gracias. Bueno, también pidió la palabra Tere, y también Daturi nos pidió hacer una pregunta. Muy bien, entonces hago la pregunta. Ok, bueno, pues buenas noches a todos. Primero, pues como siempre, felicitar estas iniciativas. Ya me ha tocado estar en algunas presentaciones y la verdad es un trabajo muy bueno el que realizan. Entonces, bueno, pues felicitarlos por la iniciativa y en segundo lugar porque ya como lo señalaba Marlene, pues mueve a los alumnos, ¿no? A anclar el conocimiento que reciben de la filosofía hacia el contexto más inmediato que están viviendo, ¿no? Y en este caso, bueno, la contingencia. Mi pregunta es en relación, bueno, no conocemos el texto, si se aborda el tema del conocimiento, porque es cierto que hay, bueno, mucha reflexión en torno, como se mencionaba,
solidaridad, a la desigualdad y demás. Pero, por ejemplo, yo me he dado cuenta el papel que está desempeñando la idea de quién conoce, quién sabe, quién se convierte de pronto en autoridad para validar, por ejemplo, lo que se afirma sobre la contingencia, ¿no? Empezando por el presidente del país, que desde un inicio afirmó que pues, las medidas que se iban a llevar a cabo en México las iban a llevar a cabo los científicos, observando, claro, que por conocimiento científico solamente estaba contemplando pues la medicina, ¿no? Un tipo de conocimiento, dejando fuera tipos de conocimiento como los antropológicos, los sociales, que también son ciencia y que pues quizá nos ayudarían a comprender todas las complejidades que están sucediendo, ¿no? Pero que, claro, se le está dando la autoridad y el reconocimiento a un tipo de conocimiento en particular, ¿no? Y las decisiones que se están tomando, se afirma, son con base en el conocimiento científico, ¿no? Ese es como el estandarte, ¿no? La ciencia. Entonces, bueno, me gustaría saber si hay reflexiones en el texto sobre el tema del conocimiento, o bien, ya que contamos con la presencia de los autores, ¿qué nos pueden compartir al respecto? Muchas gracias. La Torre no se sigue ahí. Ah, sí, sí sigue. Aquí estoy, sí. Yo, bueno, me sumo a felicitar a la presencia, bueno, agradecer la presencia de Carlos y Roberto. No tengo el gusto, pero seguramente consideremos cuando ya podremos movernos en algún evento. Mi perspectiva sobre lo que nos han presentado es seguramente que el tema de la pandemia es un tema altamente filosófico, es decir, que podríamos nosotros tratar y podemos y tratamos, yo creo, yo he tratado de verlo desde perspectivas, miradas diferentes, paradigmas diferentes. Y porque no solo está la cuestión absolutamente de grande importancia, principal importancia, que es la actualidad en México. Permíteme también abrir a un discurso más amplio. No quiero otra vez regresar al tema de la relación entre universalismo y particularismo y filosofía, que nos llevaría a, a nociones que no es el caso ahorita recordar. Me interesa dos cosas. Primero, yo cuando escuché la estupidez, estoy de acuerdo con Roberto. Yo creo que, bueno, estos son distractores. Yo creo que TikTok es una amplificación de prácticas de diversión que ya están presentes con la televisión y que se han amplificado. La mayor estupidez, es lo que yo quería preguntar, desde mi punto de vista, es la estupidez de los gobernantes. Y no quisiera parecer el anárquico, ¿no? Que en turno, es la verdad. ¿No consideran ustedes que tenemos en todo país, en cada uno de los países, yo no digo que no sean y no hayan sido, obviamente no se esperaban la pandemia, no pensamos en un complot, no se la esperaban, pero ningún gobernante que yo estoy viendo en el mundo, ¿sí? No encuentro un gobernante apto, me parece una mezcla de inaptos. Que no, esa es la verdadera estupidez. Yo estaba viendo hoy una noticia que los dos príncipes de Inglaterra mandaron un mensaje diciendo que había muerto su perro. Sí, interesante, ¿eh? Había muerto su perro y daban esta información a la gente que el perro había muerto, un perro que la gente conoce, probablemente es mucho más conocido en Inglaterra. Y me hizo pensar que estamos en mano a un grupo ya no solo corruptos, delincuentes, sino estúpidos. No sé si es demasiado fuerte mi comentario,
pero es la verdad. Yo lo que me estoy viendo en Italia, mi país, lo mismo, gente que no solo no estaba preparada, sino no sabe qué hacer con esta pandemia. Eso es mi primer comentario. No están de acuerdo o yo quisiera ver qué pueden decir sobre esta idea, sobre todo nosotros los filósofos que nacemos de esta idea del gobernante filósofo que tanto nos enseña Platón y vemos en cambio que justo ahí en donde debería haber una verdadera reacción, ¿no? Una verdadera sabiduría, no hay. Esta es mi primera, no, bueno, es mi única pregunta, luego eventualmente seguimos con otra, que sería mi pregunta. Pues, No sé si pudiera... Si quieres ahora, Carlos, y luego por aparte se agregó una pregunta, bueno, ahorita la integramos para la otra tanda, la de Víctor Uría. Vale. Vamos integrando otras, ¿sí? Vale, muy bien. Sí, pues la verdad es que cosas muy interesantes. ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Dejamos la pregunta de Víctor o esperamos yo para creo que esperamos para iniciar otra tanda, ¿no? Ok. O va como relacionada con lo de ahorita. Profesor Víctor, ¿está ahí? No sé. Bueno, igual podemos entonces... De repente se corta. No, ya se fallas técnicas, ¿no? Mejor la ingresamos, la agregamos, ¿no? Para mejor. Venga. Sí, por favor. Sí, buenas noches. ¿Puedo participar? Yo diría que mejor esperamos, doctor Uría, hacemos otra tanda. Contestamos a las 3 preguntas y luego a la siguiente. ¿Sí? Por favor, doctor. Bueno, pues comienzo con la cuestión que plantea el profesor Daturi, que me parece muy pertinente porque, pues es claro, ciertamente una de las cosas que nos dejó ver plenamente la pandemia es la ineptitud en la gobernanza a nivel global. Es decir, claro, hubo casos en donde ciertas reacciones políticas fueron un poquito más afortunadas que otras, definitivamente, ¿no? A mí un caso que me llama mucho la atención, que me interesaría mucho analizar a fondo, sería el caso de Uruguay, precisamente, ¿no? Que es uno de los países en América Latina que ha logrado un muy buen manejo y un control prácticamente cabal, según lo que nos llega de información, respecto de la situación pandémica por la que atravesábamos, ¿no? Y 180 grados en el mismo lugar, en la región, en Sudamérica, pues tenemos al caso de Bolsonaro, que al principio no solamente no lo creía, sino que al final terminó siendo incluso él mismo contagiado, ¿no? Entonces, bueno, Bolsonaro es claramente uno de los casos paradigmáticos de esta ineptitud, en efecto, ¿no? Ahora, la cosa es mucho más compleja, en efecto, también, porque ningún gobernante creo que pensó siquiera como parte de una posibilidad real dentro de su ejercicio el hecho de que aconteciera un fenómeno global como la pandemia. Estoy casi seguro que ninguna acción política vigente, ningún país, tenía siquiera la posibilidad de que ocurriera un fenómeno como este. Y esto también nos habla muy claramente de cómo funciona la política en el mundo contemporáneo. Es decir, la política es inmediatista. Y esto es un problema básico porque, claro, entonces no pensamos las cosas a fondo. Y la inmediatez a la que atiende la política del mundo contemporáneo renuncia a prácticas que serían, obviamente, de mediano y de largo plazo, pero que serían más fundamentales, como la inversión y la promoción en el desarrollo del sector salud y en el sector educativo. 2 sectores que fueron tremendamente vapuleados en todo el mundo por la situación pandémica.
La ausencia de recursos, de infraestructura, de personal, de oportunidades y sobre todo de fomento en las investigaciones, ha hecho pues que obviamente se vea con toda precisión que las estrategias políticas van muy lejos de mirar por un bien común a largo plazo. Siempre es todo inmediatista. Y esto, pues obviamente nos deja ver muy claramente que las conducciones políticas pues son obviamente demasiado limitadas y pues bien haríamos como sociedad, ¿no? Los filósofos creo que lo podemos decir, lo hemos venido diciendo muchas veces, me parece, ¿no? Desde muchas aristas y desde muchas latitudes, pues que la política o ve por un bien común a largo plazo o sencillamente pues seguiremos y quizá empeoremos la debacle misma de las sociedades, ¿no? Yo diría un poco esto sobre lo que ya planteaba el profesor Daturi, ¿no? María Teresa preguntaba lo del conocimiento. Fíjate, María Teresa, y bueno, y todos, que creo que ninguno de los textos explícitamente se detiene a una suerte de reflexión epistemológica. Creo que la mayoría de los textos la asumimos, la damos por consabida. Por lo pronto, a título personal podría decirte que es verdad que la pandemia también nos hizo ver con mucha precisión que el mundo entero se decanta por un tipo de conocimiento primordialmente. No es gratuito el hecho de que efectivamente, no solo en México, sino a nivel global, los análisis más, digamos, socorridos son los análisis de carácter científico y específicamente médico, ¿sí? Estamos muy al pendiente, o sea, las sociedades en general están muy expectantes, o estaban, o sea, siguen estando, vaya, muy expectantes respecto de los progresos en términos de lo que implicaría una vacuna, por ejemplo, ¿sí? Entonces, claro, todos los análisis que van, digamos, alrededor de el tipo de conocimiento hegemónico de la medicina se asumen como importantes, quizá relevantes, pero en definitiva no son el tipo de conocimiento que se pondera. Y esto es algo muy drástico, ¿no? A mí me preocupa sobremanera no solo que no haya suficientes análisis antropológicos, que es muy probable que de hecho ya los esté habiendo, sino que, por ejemplo, también nos vimos rebasados en lo que tiene que ver con estudios concernientes a la educación. El cambio al paradigma digital, como el que ahora estamos viviendo nosotros en este preciso instante, nos agarró a todos en una gran curva. Es decir, no estábamos preparados para una transición hacia un tipo de educación distinta a la que habitualmente lo estábamos. Y la pandemia nos ha forzado a tener que no solo pensar en ello, sino que aprender a movernos en la cuestión. Y tenemos que ser muy claros en que no podemos dejarnos enceguecer por las posibilidades que el mundo tecnológico nos ofrece. Es importante entender ese mundo tecnológico, pero mucho cuidado de creer que entonces ahora el futuro de la educación debe ir por acá inexorablemente y de una manera unilateral. Hay que tener cuidado. No neguemos que eso es posible, pero tampoco creamos que es lo único posible. Hay un punto importante, que las ciencias de la educación, las humanidades en su conjunto, tienen un campo ahí muy rico que pensar y trabajar en amplitud y profundidad. Pero el conocimiento que ahorita se está ponderando es el conocimiento que brinde resultados contra la pandemia. Una vez más, nos hemos decantado por el conocimiento que busque no comprender, sino resolver. Y por esa razón, justo se está invirtiendo más recursos en todo lo que tenga que ver con los procesos farmacéuticos, con los procesos que permitan la reactivación de una supuesta cotidianidad que esencialmente se fomenta para el cultivo de la economía. Un poco trataba de dejar también claro esto en mi texto. Es decir, la cuestión esta de la llamada nueva normalidad no está velando por la salud, está velando por la economía. Y aquí se deja ver muy claramente que la salud es un medio para la economía, no un fin en sí mismo. Y esto es muy grave. Tenemos entonces un mundo que pondera saberes que permitan reactivar el proceso económico. Tenemos políticas inmediatistas que igualmente están respondiendo a los procesos económicos y en ese sentido estamos en un mundo que claramente fue sacudido por una presencia que no advirtió y de la cual está procurando salir lo más rápido posible. Entonces, tenemos
que pensar a fondo que hay que fomentar otros tipos de conocimiento que no respondan explícitamente o únicamente a resolver para volver a lo mismo. Esta es una tarea que se nos está presentando con total claridad y de suma urgencia. Entonces, pues bueno, un poco esta pequeña reflexión también estaba incidiendo en esa dinámica, en recordar que hay que ponderar la vida por encima de la economía y no, como nos está ocurriendo, mediatizar la vida en pos de una economía que creemos que es la salida para mantenernos vivos. Pues bueno, tenemos que cambiar esa forma de pensar que es tan claramente ahora global, ¿no? Y bueno, por último, la cuestión del espacio público un poco va por el mismo lado, en atención a lo que preguntaba Carlos. Pienso que en el momento en el que estábamos redactando, todavía no estaba tan clara la salida a las calles. Todavía era bastante más vigente y palpable los confinamientos. Hoy en día, al menos en lo que atañe a mi reflexión, a la que yo elaboré, tendría que incorporar mucho más el aspecto público. Ya intentaba dar algo al respecto cuando declaraba que, en el inicio de mi texto, yo declaraba que ahora en el mundo, en el espacio público, pues es más frecuente ver atuendos que no eran los habituales. Una suerte de uniformidad que es el uso de la máscara, mantener las distancias, etcétera. O sea, claramente configuramos una manera de poblar el espacio público muy diferente, pero tratando en la medida de lo posible de que no lo sea tanto, ¿verdad? Para nuevamente reactivar justamente los procesos económicos. Es decir, a mí lo que no deja de sorprenderme es que también se reconfigurará en todo caso el espacio público. De hecho, se está reconfigurando con el fin de volver a activar procesos económicos. Esto es algo que también me llama mucho la atención. No es por habitar de otro modo, sino por, voy a usar una paradoja muy rara, es por insertarnos en ese sentido, meternos en el exterior de un modo diverso para que la economía en general siga funcionando como siempre. Por ahí José Manuel Cuéllar, en su reseña del texto, decía muy bien una metáfora, una cita que yo planteaba del conde de Lampedusa, ¿no? Es un poco lo mismo, es decir, que cambiamos todo. Dicho en concreto con lo que tú preguntas, Carlos, rehabilitamos el espacio público de una nueva manera para que sea igual, ¿sí? Esta es la gran paradoja en la que nos estamos encontrando, me parece, ¿no? Ya me callo para no abusar más de la palabra. Doctor Uria, por favor. Sí, muchas gracias, maestro, muy amable. Sí, efectivamente, bueno, creo que las varias variables que han presentado los maestros, los investigadores, me parecen muy acertadas para esta situación de pandemia, ¿no? Yo creo que la pandemia, sobre todo, pues, significa muerte, ¿no? Yo creo que, reiterando un poco lo que dice uno de los presentadores, es aludir un poco a Platón, ¿no? Entonces, recordemos a Sócrates cuando está por beber la cicuta, él define a la filosofía como la preparación para la muerte, ¿no? Entonces creo que en ese sentido nos lleva a reflexionar, pues bueno, pero ¿en qué consiste esta preparación para la muerte, no? Entonces él, por su enseñanza, por su sabiduría, pues simplemente nos invitaba a llevar una vida reflexiva, ¿verdad? Él lo comentaba, ¿verdad? Que una vida sin reflexión, pues no era posible vivirla así. Entonces, pues es una constante, ¿verdad? Que en el ejercicio de la filosofía sea, pues como que se había puesto ya a segundo plano, a tercer plano, ¿no? Yo creo que se había dado una marginación precisamente intelectual en ese aspecto. En todos estos 36 años de políticas neoliberales, pues en todo eso afectó precisamente el quehacer filosófico, ¿no? Yo es lo que he comentado en las participaciones anteriores. Creo que ahí está una de las causas, ¿no? De toda esta situación que vivimos. Por una parte, la falta de esa responsabilidad filosófica, ¿sí?
porque precisamente se suprimió la filosofía de los planes de estudio, ¿sí? Y que ahora en esta nueva administración, pues se vuelve a retomar en la modificación que hicieron en el artículo 3º de la Constitución Política, ¿no? Entonces ya la filosofía nuevamente vuelve a estar dentro de los planes de estudio. De ahí que los encargados de estas instituciones, el secretario de Educación, que no lo apliquen, que no lo lleven a cabo, lo concreticen, bueno, es otra cuestión, ¿no? Pero ya está constitucionalmente establecido precisamente la importancia de la filosofía dentro de la cultura, dentro de la enseñanza, principalmente dentro de la educación. Entonces, y por otra parte, también toda esa razón instrumental en la que precisamente a raíz de todo ese neoliberalismo, todo ese proceso capitalista, pues bueno, creo que se instrumentó y se ha instrumentalizado más la vida al llegar a formar sociedades meramente conformistas, sociedades meramente tecnócratas, ¿no? Y todo esto, pues bueno, de alguna forma ha generado, ¿no? Ha generado esta crisis, ¿no? Es una crisis no nada más sanitaria, como han comentado los compañeros, y así lo hemos entendido, es una crisis en todos los órdenes, en todos los ámbitos, y claro, ¿no? Creo que aquí lo importante es como que ir a un nuevo renacimiento, ¿no? De los clásicos, de esos principios importantes que grandes pensadores de la Ilustración, por ejemplo, pienso en Voltaire, ¿no? Pienso en Nietzsche, por ejemplo, etcétera, ¿no? Atrevernos precisamente a simplemente reconsiderar aquellos principios que pues pueden mejorar precisamente la vida, ¿no? La calidad de vida, ¿no? El vivir, ¿no? Porque pues todo eso había quedado ya como olvidado, y nada más lo que interesaba y pareciera que siempre ha interesado es el pragmatismo, el utilitarismo, etcétera, ¿no? Entonces creo que de alguna forma, pues ahora en materia educativa, contando con estos medios audiovisuales, etcétera, pues bueno, yo comentaba también que hay que ver el lado positivo, ¿no? De estos medios y aprovecharlos en el sentido de sacarles un provecho, un provecho, pero de beneficio, ¿no? De beneficio en el sentido humanista, ¿no? En el sentido humanista de las humanidades, ¿no? No nada más en el aspecto, como se dice ahí, lúdico, etcétera, etcétera, ¿no? Sino, como decía Heidegger, ¿no? La tecnología es un auxiliar, ¿no? Es un, sí, efectivamente, es un instrumento que tiene el hombre en la inmediatez, ¿no? A la mano para precisamente apoyarse de él y que le sirva, ¿no? Para su desarrollo, etcétera, ¿no? Pero no es el fundamento de todo, ¿no? Porque efectivamente también se ha caído en eso, ¿no? Que pareciera que ahora ya las TICs, pues son la panacea de todo, ¿no? Y creo que no es así, ¿no? Isaac Asimov, un literato, ¿no? De los años 50, en su libro La invasión de los robots, cuando empezaron las primeras grandes computadoras. Recordemos que él, desde la literatura, hacía una crítica, ¿no? O sea, el hombre construye esas máquinas, esos robots, pero llega un momento, o iba a llegar un momento en que iba a perder el control de ellos y luego estas máquinas iban a empezar a exterminar a la raza humana, ¿no? Un poco así como de ciencia ficción, más bien es ciencia ficción, pero que si lo traducimos literalmente en estas 36 años de neoliberalismo, pues pareciera que ya condujo a las sociedades, ¿no? Y sobre todo, claro, a las sociedades primermundistas, pero pues también, como siempre, todo nos repercute también a nosotros, aquí en Latinoamérica, ¿no? Así como los conquistadores de nuestro continente nos trajeron todas esas enfermedades,
que se dieron en la conquista, que fue el sarampión, que fue la viruela y más, ¿no? Pues también nos han traído esta nueva enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué hay atrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de ese velo, no? ¿Qué se esconde detrás de ese velo? O sea, ¿cuál es en sí como decía, como un medio nada más, ¿no? Como un medio. Pero realmente, También hay que, pues no hay nada tenemos otros concreto, dos ¿no? comentarios Sí. que agregar. Nos mandó uno el profesor Manzano. Ok. Y quiere preguntar Jesús Daniel. Entonces, no sé si puedes como redondearla. ¿Es pregunta o comentario? No sé. No, yo creo que bueno, quedan planteados ahí mis observaciones, mis comentarios. Gracias por esta apertura que me dan este acceso de poder externar ciertas ideas, pero creo que es en sí los valores, principalmente la ética, lo que ha quedado al margen, ¿no? Yo creo que sin estas variables, ¿verdad? Pues es imposible pensar en una sociedad no conformista, ¿no? Sino en una sociedad ilustrada, efectivamente. Gracias, maestros. Adelante. No, al contrario. Miren, Juan Manzano puso un comentario un poco largo, entonces voy a sintetizar la idea de lo que nos comenta, ¿no? Dice que quiere ver el libro, entonces lo compartimos, el PDF, que es como ha circulado, y dice en esencia que todo este tema de la pandemia lo que ha mostrado es como, lo pone así tal cual, las llagas del capitalismo, ¿no? Todas las fisuras que hay en nuestro sistema. Entonces es lo que le está comentando. Y no sé qué quiere comentar Jesús Daniel. Entonces, por favor. Buenas noches. Bueno, lo mío es más una pregunta. Tampoco conozco directamente el texto, sin embargo, pues hasta donde se ha tocado el tema, me resulta demasiado interesante y me surgió una duda. ¿Cuál es entonces el papel del filósofo en estos tiempos de pandemia? Bueno, ya no tanto como filósofos, sino nosotros como estudiantes de filosofía que somos, que nos estamos enfrentando por primera vez a este modelo que se puede llamar, pues, modelo a distancia. ¿Cómo podríamos, digamos, abordar este tema en el sentido en el que, por ejemplo, se han vuelto a tocar mucho la cuestión de la muerte, digamos, de las humanidades nuevamente, sobre lo que es cuestiones del feminismo, no sé, han brotado tantos temas últimamente que pues realmente me interesa saber eso, ¿no? ¿Cómo es que durante este tiempo de pandemia, cómo realmente nosotros como estudiantes de filosofía podemos crear nuestro, digamos, un concepto que nos ayude a poder explicar lo que estamos pasando, ¿no? Porque así como lo comentaban, la filosofía antes había perdido peso y ahora lo está recuperando un poco más, pero siento yo que específicamente en estos momentos, una cura mental, se podría decir así, sería la filosofía, ¿no? De que nos ayude a responder tantas preguntas que están surgiendo actualmente, pero cómo podríamos nosotros, desde la perspectiva de alumno estudiante de filosofía, cómo podríamos ayudarnos a resolver esas preguntas. Sí, puedo Sí, claro, comentar sí, algo. sí, quieren Roberto y luego Carlos, y no sé, Marlene, ¿quieres comentar algo más? Tú que sí revisaste el texto. Bueno, yo de entrada desde la pregunta, me quedé pensando desde la pregunta de Carlos Vázquez sobre el tema del espacio público. Y justo, bueno, al menos en mi texto sí hay una parte sobre el tema del espacio público, un poco desde la perspectiva de Bauman, que Bauman mismo dice que más bien lo que estamos asistiendo a una era donde se está dando una cancelación del espacio público. En muchos sentidos. Si pienso, por ejemplo, en el tema de las plazas públicas, ¿qué tan públicas son las plazas públicas que están destinadas solo a cierto tipo de públicos? No conozco Toluca, con lo cual no puedo hablar de Toluca, pero aquí en Puebla, digamos, o en la Ciudad de México, que yo viví mucho tiempo en la Ciudad de México, sería Santa Fe o no sé, o Lomas, o acá en Puebla, Angelópolis, Lomas de Angelópolis, todas estas zonas que son más bien
zonas exclusivas, zonas que están destinadas para cierto tipo de público, para cierto tipo de gente con cierto nivel socioeconómico, zonas donde, bueno, Bauman ya dice incluso que zonas donde se están generando comunidades de semejantes, donde nosotros nos empezamos a relacionar solo con los que nos identificamos y a todos aquellos que no nos identificamos los tratamos como forasteros y los empezamos a excluir de la sociedad, los empezamos a, dice Bauman, incluso a confinar en guetos involuntarios, ¿no? Hay ciertas zonas de la ciudad, no conozco bien Toluca, no podría hablar de la realidad de Toluca, pero al menos sí de la Ciudad de México, por ejemplo, hay ciertas zonas que mucha gente jamás en su vida se va a parar. O sea, una persona que vive en Las Águilas jamás la vas a ver en Iztapalapa. Jamás. O muy rara vez. Tendría que ser una cosa rarísima, ¿no? Y no me refiero a cualquier parte de las Águilas, sino quizás las zonas más acomodadas. Y podremos hablar así de una persona que vive en Lomas de Angelópolis, difícilmente se va a parar acá en Puebla, en la colonia Margarita, que es una de las zonas más desfavorecidas de la ciudad de Puebla, por mencionar, digamos, este tipo de panoramas. Y entonces vemos este tipo de espacios públicos o las plazas públicas, por ejemplo, como Lomas de Angelópolis, como Santa Fe en la Ciudad de México, que son espacios que realmente más bien están diseñados para cierto tipo de público. Digamos, y yo esto es algo que he tratado como de echarle mucha reflexión, sobre todo a partir de esta lectura de Bauman, de Lipovetsky y algunos autores más en esta línea, porque algo que Bauman se da cuenta es que en una sociedad donde lo que prima, como decía Carlos ya, es el tema de la economía, pues el problema de eso es que lo importante es que todos podamos consumir y quien no puede consumir queda de alguna forma relegado de esa sociedad. Es una sociedad que se ha transformado, dice Bauman, usa esta metáfora, dice, la sociedad se ha transformado en una especie de megatienda donde la gente se ha convertido en clientes y quien no es cliente, quien no puede comprar, queda excluido de la dinámica social, queda relegado. Y entonces vemos estas imágenes como la misma Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, y yo me imagino que también ha de pasar en Toluca, que son ciudades donde hay espacios bastante interesantes, bastante atractivos, pero que están de alguna forma reservados para cierto tipo de público, que no cualquiera, es más, sería raro ver a alguien que no puede, a alguien, no sé, no sé si es correcto hablar de clases sociales, pero me parece que a mí siempre me genera como cierto ruido hablar de clases sociales, pero alguien que tiene pocos recursos, pararse en Angelópolis, pues incluso hasta sería como raro porque no tiene caso que se pase por Zara o que pase por todas estas tiendas donde no puede acceder a ese tipo de lujos. Y entonces esto obliga, por ejemplo, a pensar en qué tan públicos son realmente esos espacios. Pienso al mismo tiempo en autoras como Martha Nussbaum, en todo este libro de Emociones Políticas, donde habla justo de la importancia de que existan estos espacios públicos que favorezcan cierto tipo de emociones y que esas emociones, sobre todo que favorezcan cierto tipo de emociones que son fundamentales para la democracia, para el desarrollo mismo de la democracia, pero depende mucho de que esos espacios sean públicos realmente. Y el ejemplo que ella usa, por ejemplo, es Central Park en Nueva York, ¿no? Que Central Park es un espacio que estaba diseñado para que la gente, digamos, con menos recursos, que usualmente el poder ir a un bosque, el poder ir fuera de la ciudad, era algo que que era exclusivo solo para quien tenía los recursos o quien se podía dar el lujo de irse a un parque de estos nacionales en Estados Unidos, donde hay todos este tipo de contacto con la naturaleza, pues la gente con pocos recursos no podía tener acceso a eso. Y de alguna forma la idea, el motivo para crear algo como Central Park era darle a toda esta gente que no tiene esos recursos
la posibilidad de tener este contacto con la naturaleza, de tener un parque que no fuera, digamos, como muchos de nuestros parques, sino que fuera más bien algo más que permitiera esa posibilidad de tener un contacto con la naturaleza y que eso estuviera al alcance de todos. Yo eso es lo que veo que cada vez está más, que está desapareciendo en la sociedad. Y bueno, ahora habría que ver con todo este tema del confinamiento. Pues claro, yo lo pienso, por ejemplo, en mi situación muy particular. Yo vivo en un fraccionamiento cerrado donde si quiero puedo salir acá y al menos mis hijos salen a jugar y eso al menos, digo, si bien no es lo mismo salir y ir a un parque, una cosa así, pues al menos me da una cierta ventaja con mis hijos que tienen esa posibilidad de salir a correr en un entorno más seguro relativamente, porque tampoco eso es 100% garantizado, pero al menos te da un poquito más de tranquilidad pensarlo. Y después pensar en el hecho de que eso realmente es una situación de privilegio para quien puede estar en este tipo de espacios, ¿no? En vivir en un fraccionamiento cerrado, donde tienes vigilancia, donde puedes salir sin mayor preocupación y pensando que todos están tomando las mismas medidas porque tienen las posibilidades para hacerlo. Pues este espacio pues realmente no es un espacio público, realmente es un espacio que está confinado solo para quien puede pagar, ¿no? Yo pienso en este tipo de problemáticas y a mí me hacen mucho ruido. Luego, en relación un poco a la pregunta de María Teresa, yo creo que en el texto no se aborda el tema del conocimiento y creo que como Carlos mencionó muy bien, es un tema que creo que a veces damos un poco por supuesto. Y yo creo que parte del problema es justo cierto paradigma de conocimiento científico. Creemos que solo es conocimiento científico cierto tipo de ciencias y creemos que ese es el paradigma del conocimiento humano y eso cancela la posibilidad de que otras formas de racionalidad, otros modelos de racionalidad epistémica tengan, digamos, un papel más relevante en este tipo de situaciones. Y ese es el caso de la filosofía, que no necesariamente se corresponde con lo que hoy la mayoría de la gente concibe como ciencia. Sobre todo tiene que ver con ciencias exactas, con ciencias más de corte empírico, incluso por llamarla de alguna forma positivas, y la filosofía quizás no entra exactamente en esos moldes, y no solo la filosofía, sino que muchas otras ciencias que todavía, o muchas otras disciplinas que todavía están como en esa pugna de ver si son ciencia o no, o la psicología, por ejemplo, que ahora vemos que es muy importante para la pandemia, atender todo el tema no solo de la salud física, no solo de lo fisiológico, sino también el tema de la salud mental, todas estas situaciones que se están viendo que es necesario todo tipo de reflexión. Incluso en en el mismo tema de la salud, digamos, en términos fisiológicos, también vemos que es necesario otro tipo de reflexión. Por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en David debe de saber mucho de esto, con toda la situación en Italia y en prácticamente todo el mundo de tener que tomar decisiones como a quién le das una cama y a quién no, a quién le das un respirador y a quién no. Y eso nos lleva, claro, a un conflicto muy grave, ¿no? Donde ya necesitas otra serie de criterios que no necesariamente son nada más los de la medicina, por ejemplo. Necesitamos otro tipo de interacción, incluso yo me atrevería a decir, necesitamos hacer una interdisciplina, una labor interdisciplinaria, estar dispuestos a tener un diálogo, que yo es algo, por ejemplo, que critico muchas veces a la filosofía, que muchas veces los filósofos nos enseñan a hacer filosofía de gremio, donde el filósofo dialoga solo con la filosofía y no sale del ámbito filosófico, y entonces el problema es que pareciera que la filosofía solo es algo para iniciados, que conocen términos como sustancia, no sé, acto, potencia, cosas así, ¿no? Y quizás la filosofía necesitaría abrirse también a otros ámbitos, a otro tipo de saberes para poder interactuar
con otras disciplinas que ya hay mucho trabajado en esta línea también, o sea, no es algo tampoco tan novedoso, y que creo que eso también podría ayudar a combatir también mucha mala información que hay, sobre todo en las redes sociales, y muchas cosas que se dicen ciencia y que no lo son, ¿no? Muchas noticias que dicen, científicos de tal lugar demostraron que los aliens ya llegaron y ¿no? O sea, ese tipo de cosas, y la gente dice, claro, es ciencia, ¿no? Dicen que el artículo dice que lo puso Harvard, ¿no? O cosas así, y entonces la gente lo da ipso facto por verdadero. Y en relación a lo que comentó el doctor Davidé, pues concuerdo totalmente tanto con lo que dijo el doctor como con lo que dijo Carlos, de que en efecto lo que estamos viendo es que ningún gobierno estuvo a la altura, a todos se les puede poner un pero, y pienso hasta en México mismo, ¿no? Donde el mismo presidente se rehusaba a usar cubrebocas, porque, no sé, o la misma secretaria de gobierno decía que tomaba unas píldoras mágicas ahí de partículas de no sé quién sabe qué nanotecnología, y que en la actualidad sabemos que eso no es cierto, ¿no? Es decir, vemos mucha ignorancia en los mismos gobiernos, mucho desconocimiento y mucha estupidez en los gobiernos y en la gente también, hay que decirlo. Pero creo que los gobiernos tienen una responsabilidad mayor en todas las medidas que se están tomando a este respecto, sumado a que hay una tremenda ignorancia, o sea, que fue un virus que llegó y del cual desconocemos y seguimos desconociendo muchísimas cosas, que si bien ya hemos avanzado un poquito más y que quizás estemos cerca de una vacuna, ojalá, pues tampoco lo tenemos tan claro. Y bueno, yo creo que ahí tendremos que ver cómo reaccionan los gobiernos. Yo pienso, por ejemplo, concretamente en el caso de México, y creo que la situación está para llorar, porque justo veníamos además de una serie de gobiernos que estaban para llorar, y ahora pues estamos, yo no creo que mejor, nada mejor. Pero bueno, eso puede ser discutido. Yo creo que la situación política en México y en el mundo está terrible y creo que refleja mucha estupidez. Y en relación un poco al comentario que hacía Víctor, mi problema con la educación no es que se meta la palabra filosofía en la Constitución. Creo que es un paso importante, creo que había que hacerlo, pero yo veo un problema justo en la relación filosofía-educación, y es que veo que los filósofos muchas veces están mal preparados para dar clases. Los filósofos creemos que porque sabemos filosofía, creemos que sabemos dar clases. Y muchas veces, no sé si esto pasa al menos en la universidad pública, pero yo que trabajo en una universidad privada donde tenemos que hacer promoción, sí ves muchísima ignorancia en la gente, en los chavos, que no saben ni qué es la filosofía, o que llegan vacunados contra la filosofía porque tuvieron un pésimo profesor de filosofía que no lo supo al menos despertar esa cosquilla de interés, ese mínimo de interés por la filosofía, y entonces llegan a la universidad con una actitud totalmente adversa contra la filosofía, donde creen que los filósofos hacemos cosas rarísimas, como decir opiniones extravagantes y cosas así bastante raras que son muy ajenas a la filosofía, o que creen que la filosofía es cualquier cosa, ¿no? Vemos todos estos, la filosofía de una empresa, la filosofía de la vida, y entonces cada quien tiene su propia filosofía, y eso lo tomamos muy a la ligera, como si fuera, pues cada uno tiene sus propias opiniones y ya. Y yo creo que la filosofía, digamos, los mismos filósofos hemos vacunado a la gente en contra de la filosofía, y creo que ahí las universidades que tenemos una licenciatura en filosofía tenemos una responsabilidad terrible de formar buenos docentes de filosofía para que cada vez haya más gente que no esté vacunada en contra de la filosofía. Entonces creo que no basta nada más que metamos la palabra filosofía en la Constitución, tenemos que formar gente que de verdad sepa despertar una actitud crítica, un espíritu filosófico en la gente, más allá de si van a estudiar o no filosofía, que se den cuenta que la filosofía de verdad es algo realmente importante para sus vidas,
más allá de si se van a dedicar o no a esto de forma profesional, como yo espero que muchos de ustedes lo hagan. No pude leer mucho el comentario de Josué por estar prestando atención, pero creo que en efecto, un poco por lo que comentó Luis y lo poco que pude leer del comentario de Josué, yo veo en efecto que estamos en un modelo de sociedad consumista que, claro, tampoco hay que ser radicalmente pesimistas y decir todo está mal y estamos para el traste y mejor suicidémonos o algo así, que sería como la consecuencia de un pesimismo radical. Yo creo que también, como le decía hace rato a Marlene, la crisis tiene que ser una situación de oportunidad donde nosotros mismos un poco kantianamente nos atrevamos a pensar y nos atrevamos a tomar esto como una ocasión para reflexionar sobre todas estas problemáticas que nos están agobiando como sociedad. Y ya por último, para mencionarle algo a Jesús también, de cuál es el papel del filósofo y de los estudiantes en todo esto. Yo creo que tienen un papel fundamental en todo esto, sobre todo los estudiantes. Bueno, sí creo que el filósofo, digamos, los profesores tenemos una obligación muy fuerte que es generar conciencia, despertar, hacer que la gente despierte de cierto letargo en el que está. Y creo que ahí la filosofía tiene una responsabilidad moral muy importante. Yo creo que quienes más nos pueden ayudar en toda esta tarea son los estudiantes que conocen más. Yo lo veo ahora, por ejemplo, con el tema de hacer labor de divulgación de la filosofía, que en esto Luis ha hecho una labor ejemplar en muchos proyectos que ha emprendido. Y que, bueno, justo este libro de Torres es también un intento de ir por esta línea, de llevar la filosofía a mucha más gente. Yo veo que, por ejemplo, yo no sé usar Instagram ni TikTok, y claramente, y YouTube menos, bueno, un poquito más o menos porque sé ponerle grabar al celular y ya, ¿no? Y sé picarle al subir videos y ya, pero no sé editar y no sé hacer este tipo de cosas. No sé hacer, por ejemplo, la filosofía más atractiva para la gente que no se dedica o que no tiene este interés o esta vocación por la filosofía. Y yo lo veo con mis estudiantes que sí tienen sí tienen ese know-how, digámoslo así, de cómo hacer atractivo algo, ¿no? Le veo, mis alumnos acaban de sacar un podcast que probablemente en contenido se puede mejorar mucho, pero que en la misma forma de hablar es más fácil que ellos les lleguen a un chavo de prepa que un discurso o un paper que yo pueda preparar que probablemente ni yo entienda, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos un papel muy importante. Perdón si me extendí. Tenemos más 5 minutitos, pero no, ha estado muy bueno. Bueno, ¿quiere participar Lisbeth? Entonces le damos la palabra y que pregunte y ya vamos, con eso vamos planeando nuestro cierre, por favor. Lisbeth, por favor. Sigue allí. Sí. Sí, buenas noches a todos. Sí, buenas noches. Bueno, retomando ese aspecto en el que la filosofía nos ayuda mucho, bueno, o en parte nos ayuda a conllevar esta pandemia, porque pues la filosofía nos ayuda a forjar un carácter empático y a la vez apático, porque, bueno, a mi forma de ver, pues yo siento que las cosas aún siguen normal, porque yo casi no salgo, entonces, no estoy acostumbrada a salir. Entonces, para mí, como que las cosas siguen igual. Eso es, perspectiva de cada persona, porque otras personas que salían todos los días con sus amigos o pues con otras personas, estaban acostumbradas a salir, se sienten frustradas en ese aspecto de que ya no lo pueden hacer. Y personas como yo que estaban acostumbradas a no salir, pues se sienten igual, nada más que pues sí cambia un poco este aspecto de las clases a distancia, o sea, sí, como que te reduce un poco el tiempo para hacer otras actividades, pero el pensar nunca
nunca se deja. O sea, todo el tiempo tienes que estar reflexionando acerca de la situación, porque obviamente no es una situación favorable para nadie, ni es una situación agradable. Sin embargo, pues creo que también debemos aprender a sobrellevarlo. Como que se cortó. Oye, creo que se llegó, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos, pues, no sé si quieren comentar algo de cierre, Carlos, Roberto. ¿Nadie? Bueno, me quedé pensando mucho en la pregunta de Jesús Daniel, me parece que fue. Y ahora un poco en lo que comentaba también Lisbeth, ¿no? Es muy difícil, ha sido difícil en general creo yo que en general para todo el gremio filosófico internacional inclusive, ha sido difícil saber qué pensar, saber cómo abordar la pandemia, ¿sí? Estuvieron los casos muy apresurados de los muy famosos filósofos, pero también están los casos de los filósofos que son profesores y en el día a día tuvieron también que aprender muchas cosas para poder sortear la cuestión, ¿no? Es decir, nos ha rebasado, y eso es normal en sentido estricto, porque los fenómenos son siempre muchísimo más amplios de lo que el pensamiento puede realmente abarcar, ¿sí? Y siempre va muy, muy deprisa lo que ocurre. En ese sentido, me quedaba pensando que incluso lo que hemos dicho ya, Roberto, yo mismo y todos los colegas que participaron en el libro de Torres, y antes de ese libro de Torres, en muchos otros libros o en muchas publicaciones en donde han participado los filósofos, ya lo dicho allí, es de una etapa que ya pasó. Seguimos en la pandemia, pero no es igual, ¿sí? Un poquito la pregunta de Carlos Vázquez, por eso le decía yo, es que la reflexión sobre lo externo del espacio público no es la misma hace 2 meses que ahora, justamente, ¿no? Y en ese sentido, una recomendación que le hago a mis alumnos y que yo mismo intento practicar es cultivar esa dosis de escepticismo que nos enseñó Sócrates, ¿no? Nos gusta mucho el Sócrates que pregunta al otro, que lo interpela, pero es que eso lo hace porque se pregunta primero a sí mismo. No se puede ser crítico si no se es autocrítico en primer lugar, ¿no? Y en ese sentido, una dosis de escepticismo siempre es fundamental. No dejarnos llevar por todas las interpretaciones sobre los fenómenos que estamos atravesando. Es una recomendación muy saludable incluso para la salud mental de cada uno de nosotros. Y yo creo que esto es algo que podemos cultivar como estudiantes de filosofía. Yo soy de los que cree que incluso siendo catedrático de alguna universidad no se deja de ser estudiante en realidad, ¿no? Entonces, como estudiosos de la filosofía, hemos de aprender a ser un poco escépticos para aprender a habitar, para aprender a vivir la incertidumbre. Es decir, aprender a vivir en un mundo en el cual las respuestas al final del día son siempre momentáneas, son siempre temporales, pero nunca, nunca, nunca definitivas. O sea, la conciencia de esto es algo muy importante de tener presente como filósofos. Y precisamente por ello, yo ya soy un tipo que está sospechando que aunque haya vacuna, esto no va a ser el final de la historia, ¿sí? Es decir, ya tenemos que empezar a ver justamente con suspicacia lo que está viniendo. Y eso es algo en lo que como filósofos debemos seguir trabajando. Bueno, pues les mando, me mando una felicitación. El coordinador se tuvo que salir, pero una felicitación que le gustó mucho la participación. Entonces, sí, creo que en general ha sido muy bueno toda la serie de comentarios y preguntas. Entonces, pues,
digo, yo personalmente los felicito, ¿no? Porque aparte los veo que han madurado unas líneas que yo ni me esperaba, ¿no? No, me da gusto, ¿no? Habla de la evolución de todos, ¿no? Yo a Robert siempre lo asocio con Leibniz, pero ahora es un sólido pensador de filosofía social, y eso me encanta, ¿no? Porque sí, todo esto que pensó siempre tan fuerte y abstracto ahora es materia, ¿no? De otro nivel, qué bueno, ¿no? Y sobre todo con esta idea muy clara de qué tiene que ser la filosofía, ¿no? Y Carlos ya, llevamos buen rato colaborando, ¿no? Así que pues la idea era justo traerles este pensamiento fresco a los alumnos, ¿no? Y pues creo que ha valido la pena, entonces pues yo les tengo que agradecer mucho, digo, que hayan aceptado. Digo, ya, lástima que no se pudo en presencial, ¿no? Ya esperamos que cuando pase esto vuelva la temporada de juntarnos como se debe en eventos más personales, ¿no? Que creo que vendrá la fase de pensar la fase post pandemia, ¿no? Ya con más teoría, más fuerte, ¿no? Y seguramente vendrán más publicaciones de esta línea, ¿no? Que van a hacer mucha falta. Yo me quedo con una idea clara, ¿no? Y es que la pregunta de Tere fue muy buena, suele hacerlas así. Es que entonces darle de nuevo a la filosofía ese estatus pues de ciencia, que es también, ¿no? Para evaluar sus colaboraciones y aportaciones a todo esto que viene, ¿no? Y que, pues, que vengan más publicaciones y demás de esto, ¿no? Que van a hacer falta porque ya decíamos, es la época, ¿no? Y si tenemos que pensarla también, ¿no? Entonces, yo de mi parte les quiero agradecer. Entonces, pues, que les doy un aplauso virtual, por supuesto. No sé si Dakturi quiere comentarles algo de cierre, porque la organización fue combinada entre coordinación y un servidor. No, yo creo que has dicho todo. Le agradezco, me sumo a agradecerles por su participación, sus ideas, su claridad de ideas, que siempre es un ejercicio filosófico que queremos tener en nuestra facultad. De hecho, ya me estoy dando cuenta que esta idea de facultad es puramente en este ámbito a distancia, es puramente virtual, y entonces probablemente ahí podríamos seguir hablando si la pandemia a lo mejor nos está acostumbrando a construir, yo creo, lazos, aunque sea virtuales, pero que de otra forma, de otra manera. Yo hoy estaba justo hablando de cómo nos permite construir un espacio sin un objeto, como en cambio diría Kant, que se necesita un contenido para estas formas puras ¿no? de la sensibilidad, y a lo mejor nos permite construir un espacio también emotivo, empático, no sé, siempre para rescatar algo positivo de lo que se está viviendo. Yo digo, finalmente hemos visto que podemos platicar, podemos llegar a definir el tema de la pandemia. Es un tema que se presta a muchísimas consideraciones, muchísimos desarrollos, y le agradezco mucho. Yo creo que ahorita ya el tiempo se acabó. Agradezco los que participaron, los que estuvieron en la mañana, igualmente hasta las 2 estuvimos platicando sobre la enseñanza a distancia. Tratamos mezclar de forma híbrida temas de filosofía con temas de educación y temas de pandemia, y no me queda que decirles otra vez gracias. El resumen que hizo Luis, yo creo que es más que correcto. Al final queda solo la filosofía, nos queda eso, yo creo. Y frente a una pregunta que vamos a hacer, ¿qué pasará? Yo creo que lo único por ahora que podemos decir es que seguiremos haciendo filosofía. Eso es lo único que sabemos. Muchas gracias a todos. Y nos veremos en otro evento. Bueno, muchas gracias a todos, también a Marlene, que se echó la tarea de leer el libro y comentarles. Entonces, por supuesto. Muchas gracias. Le pasó un poco tarde, pero muchas gracias. Y también muy bien todo. Y pues bueno, un gusto, y cuando tenga sus constancias se las hago llegar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches. Que estén bien, hasta luego.